Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla. Y básicamente lo que hemos visto en nuestra última sesión es el proceso crediticio, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado del proceso crediticio, hemos comenzado desde el contacto inicial, pasando por la fase de recolección de información, elaboración de la propuesta de crédito, el paso de esa propuesta de crédito hacia la unidad de análisis, riesgos, ¿no es cierto? Luego tenemos el informe de riesgos con la resolución. Esa resolución, esa propuesta de crédito se somete a consideración de un comité que está facultado para aprobar ese tipo de operaciones y ahí se decide si va o no va la operación o si va con algunas modificaciones. Entonces podría volver en consulta pasando por riesgos de nuevo al área comercial para que lo negocien con el cliente. En caso de que se apruebe, se acepte, ya pasa al área legal. En el área legal se hace el contrato, ¿no es cierto? Ahí se formaliza el contrato, se hace el registro de garantías y cuando está todo esto hecho y previa verificación de un área de control correspondiente, ya el área de contabilidad o de cartera podría realizar el desembolso en la cuenta del cliente, ¿no? Y ahí ya entra a participar en el proceso el área de seguimiento de créditos. Se va a fijar, va a corroborar que el destino del crédito se cumpla y además va a ir periódicamente controlando la situación del cliente, su calificación en el sistema, si es que está pagando bien o con retrasos. Si hubieran retrasos va a preguntar por qué. Va a controlar inclusive la garantía, la podría hasta inspeccionar, dependiendo de qué garantía es, emitir su informe, qué sé yo. Si salta alguna alerta, le va a comunicar al área comercial para que regularice el tema de la alerta o pide información o absuelva alguna consulta, alguna duda que tenga el área de seguimiento. Se espera que el cliente pague sin ningún problema y en el caso de que hubieran retrasos, podría participar también el área de cobranzas. Si persisten los retrasos y pasan los 90 días, pasa en ejecución, ya interviene ahí el departamento legal, ¿cierto? Y podría ejecutarse la garantía, pero lo que se espera es que si se ha hecho un buen análisis de riesgo, un buen trabajo en todo el proceso, entonces el cliente va a pagar con normalidad, va a pagar con normalidad. Inclusive habíamos dicho que en ese interín hasta podría solicitar una nueva operación de crédito, ¿no es cierto? Y podemos ahí ir aumentando el índice de venta cruzada, rentabilizar más al cliente, ¿no es cierto? Ahora, si no es el caso, igual va a seguir participando ahí con sus pagos, va a seguir pagando. En algún momento terminará de cancelar totalmente su operación y ahí se hace el levantamiento de las garantías, ¿no? Y si entra en ejecución o está con problemas de pago, qué sé yo, si persisten problemas de pago, podría pasar a un área que se llama de recuperaciones o regularización de créditos o cuentas especiales, ¿no es cierto? Es un área especial en la que van a tratarlo al cliente con mucho más de cerca, le van a hacer un seguimiento, un control más estricto, ¿no es cierto? Podría salir de la cartera normal del funcionario comercial y pasar a esta otra área, ¿no? Si el cliente de pronto recupera ya su situación económica, comienza a comportarse adecuadamente, puede volver de nuevo con el resto de los clientes a una cartera normal, ¿no es cierto? El área comercial y colocársele más créditos, qué sé yo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto. Y hemos visto que en todo este proceso, antiguamente, estaba muy concentrado en una persona, que era el oficial de crédito, ¿no es cierto? La persona del área comercial. Entonces, eso podía dar pie a que sea dueño del proceso y que se cometan ciertas irregularidades, ¿no es cierto? Pero hemos visto que con el paso del tiempo, la mayoría de las instituciones han hecho una segregación de funciones. Entonces, participan varias áreas con personal especializado, entonces se hace un poco más difícil, pero no imposible, el tema de un fraude interno, ¿cierto? Entonces mejoran mucho los controles, mejoran mucho los procedimientos, entonces se supone que se lo atiende al cliente más rápido y de manera más profesional, ¿no? Entonces, ahí nos hemos quedado y hemos empezado a hablar, no me acuerdo si antes o después de ver esto, hemos entrado a ver también un poco el tema de la gestión a nivel personal, a nivel operativo, jefatura, gerencial y directivo, ¿no es cierto? De manera introductoria hemos comenzado a ver también ese tema y hoy seguramente vamos a entrar a ver con más detalle la labor de la gestión de crédito en todos estos estratos de la organización, ¿no es cierto? Porque
Obviamente el trabajo de la gestión va a variar el enfoque y hasta las herramientas, dependiendo en qué nivel de la organización estemos participando nosotros o haciendo esa gestión de crédito. Muy bien, entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Licenciado, buenas noches. Buenas Eh, noches. el- ¿Y este proceso, cuánto tiempo en promedio tendría que demorar? Ya, Yo sé que debe variar de acuerdo al tipo de crédito, así es. el monto, ¿no es cierto? Pero ¿se podría estimar un tiempo promedio o no es posible? Sí, podemos. A ver, espera un ratito para hacerlo un poco más, más didáctico y que todos lo entiendan mejor. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir de nuevo la pizarra y ahí vamos a ir escribiendo, ¿les parece? Ya, ¿ven la pizarra? Sí, Licen. Ya, ok. Entonces, uy, esa línea más chueca me ha salido que ya, está mejorcita, ya. Entonces, el proceso crediticio, digamos que voy a seguir el sentido de la diapositiva. Y aquí es, bueno, aunque no, seguiremos como lo hemos visto con ustedes otra vez. Hemos puesto nosotros el contacto inicial a este lado, ¿no? El contacto inicial. Y aquí hemos puesto recolección de información, hemos puesto aquí la elaboración de la propuesta, riesgos, por aquí el desembolso, los pagos, hasta la liberación de las garantías, ¿no? Asumiendo que el cliente ya ha pagado bien o se ha ejecutado la garantía, pues ya se da el crédito, ¿no? Entonces, todo este proceso, como les decía, toma un tiempo. Y habíamos hablado nosotros y habíamos dicho que obviamente el crédito perfecto para el cliente va a ser la menor información posible, el interés más bajo posible y que le hagas el desembolso lo más rápido posible, ¿no? Eso es para el crédito ideal. Pero hemos visto que para el banco sería que le reporte una mayor tasa de interés, una mayor rentabilidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Que si bien al banco tampoco le interesa que tome mucho tiempo, igual le interesa que sea lo más corto posible, pero sin descuidar el riesgo, ¿no es cierto? Al banco sí le interesa el riesgo, tiene que tener el riesgo financiero bajo control, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que se sienta cómodo controlando el riesgo, entonces no le va a importar incurrir en un poco de tiempo. Pero mientras más exquisitos seamos nosotros en la evaluación, más tiempo nos tomemos, más información pidamos, entonces va a ser más engorroso este trámite, va a ser más duro. Entonces, como decía la compañera, el tiempo de los créditos va a depender mucho del tipo de la garantía y del tipo de crédito que estamos hablando. Entonces, en el caso de créditos de consumo, donde generalmente se dan con garantía personal o sin garantía, este proceso crediticio desde la solicitud hasta el desembolso suele ser, una tarjeta de crédito pueden ser 2 días, exagerando una semana. Y cualquier crédito de consumo de esas características igual podría salir en el día si es un cliente antiguo y es una operación sin garantías, podría ser en el día o en un día o 2 días, ya exagerando en una semana, ¿no es cierto? Ahora, si ya hablamos de un crédito comercial, ¿no es cierto? Un crédito y que hay una garantía de por medio, ¿no es cierto? Dependiendo de la garantía, ¿no es cierto? Si es una garantía personal o una garantía si es una garantía personal, igual será una semana máximo. Si es una garantía prendaria de mercadería, qué sé yo, igual una semana o 2 semanas. Si es bajo línea, si es un desembolso bajo línea de crédito, igual debería salir en un día o 2 días máximo. Ya exagerando en 4 días, exagerando. Porque se supone que bajo línea de crédito ya hay el contrato, ya está perfeccionada la garantía, solamente tú haces la solicitud del crédito, se hace un contrato con reconocimiento de firmas, que eso se hace violento, ¿no? Dices bajo la línea tanto, que tiene garantía tanto, tal monto, a tal plazo y listo. Eso se presenta y se desembolsa, porque se supone que a tiempo de contratar la línea de crédito ya se ha hecho todo el papel de la garantía. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les he hablado sobre, cuando vamos a hablar de cartas de crédito, les hablo cómo funcionan las líneas de crédito, ¿no? Entonces, desembolsos bajo línea, ¿qué
que estarían dentro de los créditos comerciales, digamos. Entonces, en 3 días, 2 días, hasta en un día podrían salir, ya exagerando en una semana, ¿no? Ahora, si hablamos de un crédito hipotecario, donde ya hay una hipoteca de por medio, ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos hablar de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, digamos, ¿no? Ya más allá de 4 meses ya está tardando mucho, pero hay créditos que toman 4 meses, 6 meses, ¿no? A veces hay problemas en derechos reales, hay problemas con la documentación de la garantía, primero hay que subsanar eso, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tarda. Un crédito vehicular, por ejemplo, en el que la garantía es el mismo vehículo, ¿cierto? Ese podría salir en menos de un mes, ¿no? En 3 semanas, 4 semanas, un mes, más o menos eso es lo que tarda. Ahora, depende de muchos factores, ¿no es cierto? Depende de cómo son las políticas de cada banco, cómo funciona su proceso crediticio, ¿no es cierto? Porque precisamente el tema que vamos a hablar ahora tiene que ver un poco con esto, tiene que ver con la gestión del crédito en varios aspectos y uno de esos aspectos es ese, o sea, no quiero entrar ahorita en mayores detalles, pero con eso yo creo que ya tienen claro más o menos cuánto demoran los créditos, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay alguna otra consulta, entonces seguiremos avanzando. Lic, buenas noches. Noches. Buenas noches. Te escucho. Ay, creo que- Aló. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Buenas noches, Lic. Una consulta. Hablaba sobre el comité en una parte del proceso Así es. de hacer las carpetas. Me queda la por qué se hace el comité y cómo se hace y quiénes son los que hacen el comité. Ya. Como te decía. Como te decía en la anterior sesión, cuando una vez que ya has recogido toda la información y en la carpeta ya está el dato del cliente, su información financiera, su historial crediticio, la propuesta que quieres hacer, con qué garantía, qué sé yo, riesgos analiza esto, ¿no es cierto? En muchos casos, o puede ser que para algunos créditos el área comercial directamente pueda presentar la carpeta, si es que la presentan completa, o puede ser que previamente tengan que pasar por riesgos, pero la cuestión es que luego pasa a una instancia de decisión que es llamada el comité de créditos, ¿no es cierto? Nosotros le decimos comité de créditos, pero no necesariamente es un comité como tal, porque cuando hablamos de comité, hablamos de varias personas que participan en un comité, no una sola o dos, no son varias personas, ¿no? Entonces te explico, y les comentaba también en la anterior clase, a veces este comité solamente es el gerente de la agencia o el jefe de la agencia, si es que él puede aprobar esa operación. Pero si estamos hablando de operaciones grandes o con plazo largo, qué sé yo, y necesariamente tienen que ser revisadas ya propiamente por un comité como tal. Entonces, en ese comité sí participan varias personas, ¿no? Entonces, dependiendo del monto de la operación, por norma, te podría requerir ese comité que participe el gerente general y 2 gerentes de división, digamos, ¿no? Y para que entre la carpeta tiene que estar firmada por la gerencia, por tu gerencia de banca, digamos, ¿no? Entonces, o podría ser para una operación grande que participe todo el directorio, una operación de $3 millones, 5 años, por decirles algo, y tiene que sesionar todo el directorio. Entonces, algunos bancos tienen un cronograma de comités, o sea, no es que tú haces tu carpeta y ese rato la presentan al comité, no, tienes que programar. Te dicen, ¿no? O sea, el comité 2 veces al mes o cada lunes. Entonces, tu carpeta, si quiere entrar al comité, tienes que presentarla el jueves, para que con tiempo la vean y el lunes ya deliberen sobre tu operación. Eso es. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Lic. Dicen buenas noches, Pamela le habla, Pamela Sí, Domínguez. gracias. Yo quería hacer algún comentario. Claro, adelante. Pasa, por ejemplo, yo más que todo quiero analizarlo desde el punto de vista de que cuando yo trabajaba hace varios años, ¿no? Ahorita yo lo veo este proceso súper fácil, ¿no? Porque cuando yo trabajaba la carpeta entraba a comité
y ya de ahí se hacían todos los análisis que usted dice. Si había que ir con riesgo, los asesores se encargaban de ir hasta la central, traer la carpeta aprobada. Si tenía que ser aprobada por el gerente, también la traían, cosa que ya estaba toda aprobada y me la pasaban a mí, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que hacer el contrato. Tenía yo mi batería de contratos, tenía que hacer el contrato, tenía que cargar según el crédito que era. Imagínense cuando era niña. Perdón que te interrumpa, Pamela. ¿Tú trabajabas entonces en el área legal? No, era asistente de crédito de la agencia. Ah, ya, eres asistente de crédito de la agencia, ya, perfecto. Me traían la carpeta, yo tenía que revisarla, tenía que cargar el crédito según la garantía, digamos, si era con línea, cargar el crédito en línea, y si era bajo línea también, y había diferentes programas para cargar el crédito. Que te interrumpa, ¿el contrato ellos también te lo entregaban o tú te encargabas de gestionar el contrato? Yo tenía mi batería de contrato. Ahora, si era hipotecaria, yo llenaba los datos, no sé si usted conoce el sistema del Guardián. No, pero todos los sistemas más o menos funcionan igual. ¿No ves? Ese contrato, ese solo contrato, recién, yo lo podía enviar para que lo revise legal y ellos lo devolvían sellado para que ellos puedan ir a notaría. Pero después todos los contratos yo lo hacía, lo cargaba el crédito, todo hasta que se desembolsaba. Perfecto. ¿Y sabes tú por qué se hacía así? ¿Cuál era el motivo de que, por qué tú hacías todo eso? La verdad que me imagino porque no había una organización como hay hoy en día, ¿no? Ya. No, en algunos bancos se sigue haciendo así, como tú lo mencionas, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque este proceso de crédito que ustedes ven ha sufrido varias evoluciones, ha atravesado, este es el 3.0, por así decirlo, es la versión 3.0. Entonces, ¿qué se ha visto? Una queja común de los ejecutivos de venta era, no, mucho nos presionan, nos exigen las metas, qué sé yo, y nos la pasamos haciendo contratos y llevando y trayendo los documentos. Entonces, ¿cómo nos van a exigir cumplir metas si nos la pasamos yendo de la central aquí o mandando de la sucursal ahí? Entonces, por eso es que estos asesores de crédito, tu función, digamos, se encarga de ayudar en esa parte operativa, y se supone que el oficial de crédito está ocupado en mercadear, colocando créditos, buscando nuevos clientes, tratando de rentabilizar la cartera. Por eso es. Y por el lado legal dice lo mismo, nos la pasamos haciendo los contratos, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, tu posición ayuda a que tú ya les facilitas el trabajo también al legal al cargar esos datos, cosa que legal solamente revisa, imprime y ya te envía el contrato. Entonces, se supone que de esa manera están alcanzando más eficiencias, ¿no es cierto? ¿Querías decir algo más, Pamela? Me imagino, eso me parece que puede ir bien cuando la agencia es chica, pero cuando la agencia es grande era un problema porque yo también tenía que cargar los créditos relámpagos, por ejemplo. Así es. Te tiraban la presión a ti, te tiraban todo el estrés a ti, ¿no? Exacto, era harto trabajo. Y una vez me tocó, igual cuando ya estaba en otra área, como yo sabía esta parte de asistente de crédito, esa agencia se quedó sin asistente de crédito y hablaron para que yo más haga todo eso. Ya esa ya era una vivada, pero... Ajá, sí. Es que no tenían asistente de crédito y no conseguían. Claro. Toca temporalmente, seguramente, para que no se detengan las operaciones, digamos. Pero, sí, pero está mal, o sea, no debería. A mí, ¿por qué? Porque fui a otro banco y me pareció súper fácil, o sea... Claro. Bueno, ahora vamos a entrar a ver esto entonces, ya antes de que más adelante el que quiere también participe. Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito porque por tu comentario ya resulta oportuno a entrar en materia. Entonces, ya prosiguiendo y avanzando nueva materia. Entonces, como les decía, desde el punto de vista del cliente, ya sabemos cuál es su crédito perfecto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del banco, igual sabemos cuál es el crédito perfecto. Ahora, lo que tenemos que entender es que este proceso crediticio funciona como una fábrica. Y por eso es que ahora muchas veces se le llama la fábrica. Han debido escuchar. Todavía algunos bancos no han entrado a un esquema tan especializado en el que se opera como en una fábrica. Pero hay algunos bancos grandes que sí ya operan bajo el esquema de fábrica, ¿no?
Entonces se le dice fábrica, pero en realidad es que sigue como una secuencia, ¿no es cierto? Y algunos pasos los podemos avanzar en paralelo. O sea, no es que cuando tú estás haciendo esto no puedes ir avanzando otras cositas. Se puede, ¿no es cierto? Pero obviamente tienes que tener cuidado, ¿no es cierto? No vaya a ser que quieras avanzar en el tema legal sin tener la resolución aprobada, ¿no es cierto? Sería una barbaridad, ¿no es cierto? Porque por ahí te rechazan la operación y en vano ahí legal ya ha hecho tu contrato, ¿no? Entonces, si bien se sigue una cierta secuencia, hay algunas fases que ya las puedes tú ir avanzando, ¿no? Y una vez que ya tienes la aprobación, la operación aprobada, ahí sí puedes avanzar con mayor diligencia, ¿no es cierto? Para tratar de que el tiempo sea lo menos posible, ¿no es cierto? Que este tiempo lo reduzcas al máximo que se pueda, ¿no es cierto? Porque todos buscamos eso. Pero tenemos que entender que como en cualquier fábrica, tenemos una capacidad limitada, ¿no? Por decir algo, yo me voy a inventar, pero digamos que en este nuestro ejemplo, en este nuestro banco, máximo se pueden atender, digamos, 90 operaciones al mes. 90 operaciones mes. Digamos que ese es nuestro máximo, ¿no? Ahora, ustedes, ¿qué quiere decir? Que yo máximo podría recibir 90 operaciones y aprobar 90 operaciones en un mes. Pero, ¿ustedes creen que en la realidad vamos a obtener 90 operaciones al mes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No vamos a obtener, porque eso sería bonito, pero eso es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? No, la realidad a veces nos toca duro y no sacamos 90 operaciones al mes. ¿Por qué? Porque se presentan problemas, ¿no? O sea, de pronto la operación entra y te la devuelven, porque hay algún problema, hay alguna observación, ¿no es cierto? Te ha fallado algo o hay algún error, entonces vuelve. Entonces, cada vez que la operación vuelve, eso se llama un reproceso, hay reprocesos. Entonces, si el 25% de las operaciones vuelven, mejor que no sean 90 operaciones, que sean 100 operaciones al mes, para hacerlo más fácil el ejemplo. Son 100 operaciones al mes. Entonces, si el 25% de las operaciones vuelven, entonces quiere decir que tú metes 100, pero como ha vuelto, o sea, en realidad terminas sacando 75 operaciones. O sea, pese a que tienes una capacidad de sacar 100 operaciones al mes, solamente estás sacando 75. Porque el 25% de las operaciones vuelve por algún motivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes creen que las operaciones vuelven una vez? No, hay operaciones que vuelven 2, 3, 4 veces. Entonces, esto quiere decir que en realidad ni siquiera saca 75, sino que termina sacando 60 operaciones al mes, ¿no? Entonces, la gestión de crédito desde otro punto de vista, y lo vamos a ver adelante, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de sacar este 100, ¿no es cierto? Es más, voy a tratar de estructurar un proceso crediticio mucho mejor, mucho más eficiente, cosa de que ya no sean 100, sino que pueda sacar 150 al mes, ¿cierto? Entonces, ¿quién se encarga de que entren las operaciones? El área comercial, ¿no es cierto? ¿Quién se va a encargar de supervisar, ver que todo marche bien? Seguramente las jefaturas y las gerencias van a controlar que todo funcione, marche. ¿Quiénes van a velar de que no hayan reprocesos? Controlar reprocesos seguramente a nivel gerencial. ¿Quiénes van a ver que se reestructure un nuevo proceso, funcione de manera mejor? La alta gerencia y los directivos, ¿no es cierto? Entonces van a decir, oye, contrataremos más gente. ¿Qué está pasando aquí? De pronto nos podemos dar cuenta, revisando información, que hay cuellos de botella. Digamos que hay un cuello de botella en riesgos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no salen las operaciones? No, es que riesgos, cada carpeta en riesgos se queda 60 días, por decir algo. Entonces van a decir, pero ¿por qué? No puede ser, que qué barbaridad, no sé qué. ¿Qué pasa? Riesgos. Y riesgos va a decir, mentira, no son 60 días. A ver, fíjate, el cliente ha traído la información en enero y recién me la han traído a mí en marzo. Yo recién la tengo desde marzo, o sea, yo la tengo 30 días. En realidad se han quedado atrás. Entonces, y lo que yo les estoy hablando, las personas que trabajan en banca, seguramente se han topado con situaciones así, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata en la gestión de créditos es de gestionar sobre todo este proceso, ¿cierto? Obviamente ya a nivel personal,
vamos a ver que también tenemos que gestionar por aquí, porque aquí está nuestro trabajo en la línea de fuego, ¿no es cierto? Ahora, si estamos participando en otra fase del proceso, sí, o sea, tal vez máximo podremos influenciar, qué sé yo. Ahora, igual, uno podría pensar que tú entregas la operación y como en una fábrica, de verdad, tú pones aquí harina y agua y aquí salen las galletas, pero no hay tal. En el proceso crediticio no es como una fábrica de galletas, ¿no? Aquí son personas y tienes que ir llamando, ¿no? Y si de pronto algo sale mal, por ahí ni te avisan. O sea, tú dices, ya debía salir mi crédito, así vas, ¿y cómo es? ¿Ya se ha desembolsado? No, pues, pero ha habido un problema con el contrato, no faltaba no sé qué, ¿y por qué no me has avisado antes? ¿Por qué no me has preguntado? Yo tengo mucho trabajo, no sé qué, ¿no? La típica. Entonces, la diligencia, la gestión de crédito compete a todo nivel, a nivel personal, a nivel operativo, jefatura, a nivel gerencial, alta gerencia, nivel directivo. Obviamente el tipo de gestión que va a hacer, ¿no? El tipo de trabajo que vas a hacer va a variar, ¿no es cierto? Las herramientas que vas a utilizar y lo que vas a hacer para obtener esta eficiencia, ¿no es cierto? Va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, de lo que se trata es de evitar los reprocesos, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando ya todo lo que tendríamos que hacer para mejorar, pero este tema ya está un poco más claro inclusive, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, continuemos entonces. Entonces voy a volver a la... no. ¿Se ve mi pantalla o todavía no? No. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Ahora sí, dicen. Sí. Perfecto, muy bien, ya. Entonces, ¿qué vamos a... Un ratito, vamos a mover esto. A ver. ¿Ya qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a ver. Esto acá también. Y ahora sí. Ya. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos un proceso, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado sobre este proceso, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces, aquí hay labores de seguimiento, de agenda, control, autorización, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues a nivel operativo, no vamos a hablar de nuevo ya del nivel personal, pero a nivel personal, o sea, que solamente es recordar que obviamente se supone que tú te autogestionas, ¿no es cierto? Que tú eres proactivo y que tú haces un control serio de este tema, no pensando como Adam Smith, que lo vas a hacer porque el cliente te pone la soga al cuello o porque te van a despedir o vas a tener problemas, sino más pensando como la otra visión del Dalai Lama, ¿no? Sino porque tú sabes que es importante, ¿no? Y te vas a sentir bien haciéndolo y vas a cumplir vas a estar alineado con los objetivos de la empresa y te va a ir mejor. O sea, esa debería ser la óptica, la más correcta, ¿no? Y a nivel un operativo o primera jefatura, digamos, operativo, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente esto, ¿no? Que el administrador debe estar dirigido y debe estar controlado por los objetivos de desempeño más que por su jefe, ¿no es cierto? Esto, como les decía, lo dice Peter Drucker, ¿no? Que este es un gurú de la administración moderna, ¿no? De la gestión moderna. Y está relacionado con la administración por objetivos, ¿no? Entonces, las organizaciones se establecen objetivos y resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo alcanzan esos objetivos? Se van traduciendo ya en resultados que tienen que alcanzar cada área, ¿no es cierto? Y cada área ya va asignando seguramente objetivos y resultados personales, los cuales hay que cumplir, ¿no es cierto? Entonces esto va bajando en cascada y el impacto de los resultados que va obteniendo uno a nivel individual va subiendo, ¿no es cierto? Impacta los resultados de tu área, ¿no es cierto? Y los resultados de tu área impactan los resultados de tu división y los resultados de tu división impactan los resultados generales de la organización, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros identificamos y establecemos esos objetivos correctos para alcanzar resultados correctos, todos en la organización deberían conocer los objetivos y el rol que juegan para responsabilizarse por el alcance de los mismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas nuevas metodologías, Agile, ¿no? El Scrum y esas cosas, ¿no? Muchas veces lo que buscan es eso, de alguna manera
transparentar la información, ¿no es cierto? Y tener una velocidad de respuesta más rápida, ¿no? Más rápida para conseguir resultados o para cambiar la manera como hacemos las cosas, ¿no es cierto? Hacerlo más rápido. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, a nivel gerencial ya, siempre tengan presente el proceso crediticio y todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Andy Grove, les decía, este es el gerente de Intel, ¿no es cierto? Entonces él decía, esto lo hemos visto también, lo hemos tocado, me acuerdo. Decía que el tiempo es uno de los recursos importantes, ¿no es cierto? Y es un recurso limitado. Entonces, cuán bien uno lo administre, no solamente él, sino también a nivel operativo o personal, nosotros también es importante que lo manejemos bien, ¿no es cierto? Porque va a tener un impacto. Entonces, las tres actividades principales de un gerente es informar y distribuir la información, ¿no es cierto? Precisamente no guardársela, ¿no? Y empujar a las personas para que cumplan con su trabajo. Empujar no lo tomen en el sentido torpe o grosero de empujar, ¿no? Sino, en todo caso, más bien motivarlas, digamos, ¿no? O sea, motivarlas a que cumplan con su trabajo, que alcancen sus resultados, ¿no? Y tomar decisiones acerca de lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, deberías administrar a través de indicadores, porque hemos dicho que lo que no mides, no lo controlas, ¿no es cierto? Lo que no mides, no lo controlas. Y el ejemplo más claro de ese es si quieres perder peso, ¿no? Si quieres perder peso, te tienes que pesar, ¿no es cierto? Tienes que saber con cuánto peso estás perdiendo y tienes que saber que pesarte cada semana o cada 15 días para saber si estás bajando o estás subiendo, ¿no? Y si estás subiendo, deberías tener una idea de por qué estás subiendo, qué ha pasado, qué has comido en esas 2 semanas. Si estás bajando bien, quiere decir, ya está funcionando, digamos, ¿no? A ver si hago esto más, por ahí bajo más todavía, ¿no? Y así vas corrigiendo tu curso de acción. Lo mismo ocurre a nivel organizacional. Y a nivel directivo, como les decía, y me acuerdo que eso también lo comentábamos, es importante contar con información real, ¿no es cierto? Porque muchas veces ocurre que, sobre todo cuando la información viaja de abajo hacia arriba, a veces se quiere ocultar la información o no se quiere dar malas noticias, ¿no es cierto? Y esas son organizaciones que no trabajan con información transparente y a veces no es culpa de la persona que esté informando, sino es culpa del que está arriba, ¿no? Que no acepta la realidad o que empieza a despotricar o es el que dispara al mensajero, ¿no es cierto? Es el que mata al mensajero, ¿no? Entonces, en vez de dar gracias porque están dando información, se pone a renegar y lo mata al mensajero como si fuera culpa del mensajero. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que contemos con información, ¿no es cierto? En los altos niveles de la organización, información real para que nuestras decisiones sean tomadas sobre una base cierta, objetiva, ¿no es cierto? Cosa de que esas decisiones tengan un impacto positivo en la organización y no nos estemos engañando a nosotros mismos. Entonces, ese flujo de información que vaya de abajo a arriba, que fluya bien y que las decisiones y lo que se habla de arriba a abajo también fluya bien. Porque en los niveles más bajos de la organización, en los iniciales de la organización, ahí estamos en el mercado, ¿no es cierto? Ahí estamos en la línea de fuego, ahí es donde se conoce lo que realmente ocurre en el mercado, ¿no? Y en la cúspide de la pirámide, en el top, ¿no es cierto? Los directivos ven todo lo que ocurre, ellos tienen la visión global de la organización, ¿no? Tal vez el área comercial solamente ve el área comercial, los de contabilidad solamente conocen el tema contable, los financieros igual, tienen una visión sesgada de solamente respecto a lo que es finanzas, cuidar liquidez, qué sé yo. Pero los directivos, a ellos les reportan de todas las áreas, entonces ellos tienen una visión global de toda la organización, ellos saben lo que ocurre en cada departamento, ¿no? Además, ellos ven de arriba todo. Y ellos no solamente miran dentro de la organización, no miran hacia afuera. Están atentos a los cambios en la normativa, a los cambios en el mercado, a los cambios de tecnología, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice ahí que demanda visión y habilidad para interpretar la realidad y poder de decisión, ¿no es cierto? Para poder impulsar la acción. Entonces, por eso es que decimos que el flujo de información en ambos sentidos, quiere decir de abajo arriba y de arriba abajo, es importante, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, entonces continuemos. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle con lo que podemos hacer para mejorar la gestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, a nivel personal, sabemos nosotros de alguna manera ya,
o deberíamos saber de alguna manera ya cómo mejorar la gestión, ¿no es cierto? Para empezar, deberíamos tener horarios y herramientas, ¿no es cierto? Agendas, qué sé yo, y ahora hay una infinidad de herramientas que hasta las puedes descargar hasta en el celular, ¿no es cierto? Pero lo que más se suele utilizar son los cuadros de control y los CRMs, ¿no es cierto? El CRM es un acrónimo, ¿no? Que ustedes lo deben conocer, que es el Customer Relationship Management, ¿no? Es más o menos una base de datos que te maneja la relación con los clientes. Eso se supone que que en esta herramienta tú puedes ver todas las acciones que has realizado con un determinado cliente o con un determinado grupo de clientes. Y en algunos casos inclusive puedes ver las acciones que no solamente que has realizado tú, sino que has realizado toda la organización con ese tu cliente, ¿no es cierto? Los mails que le han llegado, los mensajes que ha recibido, de qué áreas se han enviado, qué sé yo, ¿no? Ahorita vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el contacto directo con prospectos y clientes, eso implica gestión ya de la cartera, ¿no es cierto? Entonces deberíamos seguir una estrategia de colocación y de cobranzas, ¿no? Deberíamos tener una estrategia de colocación y cobranzas. A veces, muchas veces, vamos trabajando sin esa estrategia, ¿no es cierto? Entonces, como que vamos perdiendo, vamos restando impacto a esa nuestra energía, ¿no? Vamos dispersando energía, no vamos obteniendo los resultados que deberíamos. Ah, hay un micrófono ahí que está abierto, se escucha a alguien hablando, por favor, cancelen los micrófonos. Ya, ok. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces deberíamos tener una estrategia para aprovechar al máximo esos recursos limitados que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que gestionar nuestros tiempos. Por lo general, en el trabajo operativo, lo que se hace en el trabajo de la gestión de cartera es gestionar esos tiempos que les decía, ¿no? Los tiempos, no solamente de lo que tú haces en el día a día, sino los tiempos ya a nivel de ese proceso crediticio, ¿no es cierto? Si está demorando mucho en alguna etapa del proceso, deberías saber por qué, ¿no? Deberías llevar un control exacto de dónde está cada operación, cuánto tiempo está, y si está demorando mucho, ver cuál es el problema, ¿no es cierto? Cosa de que vayas empujando el proceso. Como les decía, no es como fabricar galletas, ¿no? Lo ideal sería que ustedes metan la operación y que salga, pero no. Se presentan problemas, hay demoras, se guardan la carpeta o hay mucho trabajo o ven varias cosas a la vez, entonces es complicado, es un poquito complicado. Entonces tienes que gestionar los tiempos, ¿no? Tienes que hacer el mercadeo también. Tienes que llamar clientes, visitar clientes, ¿no es cierto? Cuando trabajas en créditos. Y tienes que controlar también la mora, ¿no? Tienes que cobrar, tienes que ver que de pronto están atrasando. A ver, hay una persona ahí que tiene el micrófono abierto. A ver, vamos. Para ahorita te llamo, espera. No. Ya. Entonces, tienen que cumplir con esos, tienen que impulsar las operaciones, como les decía, no hay que descuidar, ¿no? A eso se refiere la gestión de tiempos. Hay que cumplir con los clientes internos y externos, ¿no es cierto? Inclusive con terceros interesados en algún momento, ¿no? Los clientes internos, ¿quiénes son? Son las personas los colegas que trabajan con ustedes en el banco, ¿no es cierto? Además del trabajo que tenemos de colocar créditos, de armar las carpetas, de procurar que salgan los desembolsos rápido. Además de eso, te suelen pedir información. O sea, el área de auditoría te suele pedir información, ¿no? De pronto hay auditoría de la ASFI o hay auditoría interna, entonces te piden información. De pronto hay un proyecto de sistemas que hay que hacer tal cosa, entonces te piden participar en ese proyecto o hacer pruebas, qué sé yo, ¿no? Y de pronto hay capacitaciones internas, ¿no? Que pueden ser de tu área, pueden ser de otra área, pero que requieren también la participación del área comercial de créditos. Entonces, igual entonces, está sujeto a demandas de recursos humanos, tal vez, qué sé yo. Entonces, todas estos clientes internos también ocupan parte de tiempo y también pelean por tu atención, ¿no? Entonces, además de cumplir con los externos, ¿no es cierto? Que son, por así decirlo, los más importantes a tiempo de alcanzar los resultados objetivos, no por eso puedes descuidar con las demandas de los clientes internos, ¿no? Si igual tienes que cumplirlas. Entonces,
Todo eso lo tienes que tener presente y lo tienes que manejar en tu agenda, ¿no? Y obviamente tienes herramientas, ¿no? Entonces, una de esas herramientas es el cuadro de control. Y este cuadro de control suele ser un Excel o pueden haber un workflow que ya te bote y te genere un cuadro con el estado de tus operaciones, ¿no? Entonces, les doy el ejemplo de los más utilizados, ¿no? Es un cuadro con un Excel donde tengas en una columna, digamos, todas las operaciones, o sean 4 cuadros que tú los puedes visualizar en diferentes hojas o en una sola pantalla, en un solo Excel, donde veas todas tus operaciones que están en etapa de mercadeo, ¿no? Todas tus operaciones que estén en etapa de presentación de información. Entonces tú vas haciendo un seguimiento y vas viendo qué te falta, qué sé yo. De pronto, todas, luego el paso siguiente sería operaciones que sean metidas riesgos. Obviamente se supone que esas ya te han cubierto el requerimiento de información, ya te han completado todo, entonces por eso tú ya las has pasado a riesgos, ¿no? Entonces, operaciones en contrato, en legal, ¿no? Y operaciones para desembolso, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes, a golpe de vista, por tu herramienta del sistema que te da el banco o por el Excel, tú ya puedes saber, ¿no? Cuántas operaciones tienes, cuántas están en mercadeo, cuántas ya están para contrato, cuántas están en riesgo, qué sé yo. Y en las distintas columnas debías tener, ¿no? Aquí el nombre del cliente, el monto de la operación, el tipo de la operación, y aquí, digamos, el área en la que está, qué sé yo, y la fecha en la que ha entrado, y la fecha en la que ha salido de ahí, o si te la han devuelto, que la tienes que reingresar, y tu columna de observaciones, digamos, ¿no? Para poner ahí algún datito que te interesa poner o algo que haya que tener cuidado, qué sé yo. Entonces, esa es una de las principales herramientas. Entonces, ahí tú puedes gestionar tu cartera, ¿no es cierto? Por el lado de las colocaciones. Ahora, por el lado de las cobranzas, ya tienes otros reportes que te pasa el banco, que te pasa el sistema, ¿no es cierto? En el que hay reportes donde te muestran tu cartera vigente, tu cartera en mora y con el detalle, ¿no? De quiénes están en mora, cuántos días, qué sé yo. Pues ahí tú puedes hacer una gestión de cobranza efectiva, ¿no es cierto? Y hay otros reportes más, digamos, puede haber otros reportes donde ya te den el dato de tus captaciones, porque a veces no solamente hablando en el día a día el trabajo del área comercial, claro, una parte importante del trabajo es las colocaciones, tal vez la más importante, pero también te exigen captaciones, ¿no? ¿Cuánto tienen de depósito tus clientes? ¿Cuánto más pueden traer? Que traigas nuevos clientes, ¿no? Para que depositen dinero fresco, o nuevos clientes para que también les coloques operaciones, ¿no? Entonces, todo eso tú lo puedes ir controlando en la herramienta del sistema del banco o en tu cuadro Excel, ¿no es cierto? Obviamente ya cuentas con algunos reportes fabricados, digamos, ¿no? Y además cuentas con este CRM, ¿no es cierto? Que muchos tal vez ya lo conocen, ¿no? Este CRM, hay un CRM de Microsoft, hay otros CRM ya de otras compañías, ¿no es cierto? Donde, como les decía, es útil. ¿Por qué? Porque a veces hay más de un departamento que se pone en contacto con tu cliente y a veces hay errores incómodos, ¿no? Como por ejemplo, o sea, le has cobrado tú al cliente y resulta que cobranzas también lo había llamado por otro lado, ¿no? Y por ahí otra persona más también lo llamó. Otra persona de tu área, digamos que el gerente de área lo llamó, el oficial lo llamó y de cobranzas lo llamaron. Entonces, obviamente este cliente, a la tercera llamada debe estar enojado, ¿no? Dice, ya me han llamado 3 veces. Peor todavía se ha dicho, pero ya les he dicho que voy a pagar mañana, ¿por qué me siguen llamando? ¿No es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de, de pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Que no solamente es pérdida de tiempo, sino que ya hay mala predisposición del cliente, ¿no? Porque lo han llamado 3 veces pese a que ya tenía un compromiso. Y entonces está el CRM. Entonces, cuando alguien hace una gestión con el cliente, ¡pum!, se registra en el CRM. Entonces, cuando tú entras al CRM y has visto que lo han llamado 2 veces hoy día, entonces dices, lo iba a llamar, no, ya lo han llamado, mejor no. Y aquí dice que tiene un compromiso de pago para mañana. No, entonces esperaré a que pague mañana y si no paga mañana, recién lo llamo, ¿no es cierto? Propósito del CRM, ¿no? Y hay estos otros cuadros de control que les dicen, ¿no? Entonces aquí se generan datos importantes que son consolidados ya y reportados a niveles superiores, ¿no? Entonces, en este ejemplo estábamos hablando de un ejecutivo, de un oficial de crédito, ¿no? Pero se imaginarán ya que, por decirles algo, digamos, Banca Pyme La Paz, de un determinado banco. Estamos hablando, por decir algo, de 7 agencias y en cada agencia hay 5 ejecutivos, digamos. Estamos hablando de 35 personas, ¿no?
Entonces, los datos de estas 35 personas se consolidan y están disponibles ya a nivel jefatura o a nivel gerencial, ¿no es cierto? Dependiendo la organización de ese determinado banco, ¿no? Entonces, en el CRM o en otra herramienta de control interno, esta jefatura o esta gerencia puede ver igual a golpe de vista, ¿no es cierto? Más o menos qué gestiones hay, cuál es la cartera consolidada de la sucursal, cómo está la mora, cómo están las colocaciones, cuánto falta para alcanzar metas, qué sé yo, ¿no? Entonces, la gestión aquí, como les digo, pasa por contar con buenas herramientas y utilizarlas, ¿no es cierto? Porque de nada nos sirve tenerlas si no sabemos utilizarlas, ¿no? Y a veces para saber utilizarlas, como les decía, tenemos que saber cuál es nuestra posición dentro del proceso crediticio y dentro del plan estratégico del banco, ¿no es cierto? Para que nuestra estrategia esté alineada con la organización y todo marche bien. Tal vez esto todavía no tenga mucho sentido, pero a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que va a ir calzando con otras cosas que vamos a hablar ya a otros niveles. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No hay consultas? Creo que no, licenciado. Perfecto, entonces avanzamos. Entonces ya a nivel gerencial, ¿no es cierto? Ya a nivel gerencial, entonces y ahí está ese dibujito por eso, ¿no? Entonces individuos entran al juego, pero solo equipos vencen las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera es lógico, ¿no? O sea, aquí la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Y si estamos alineados, bien, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y si de pronto no estamos alineados, la cosa se hace más difícil, ¿no? Porque cada quien está remando para su lado, ¿no es cierto? Entonces, en la gestión gerencial, ¿qué es lo que buscas hacer? Entonces, buscas impulsar esa estrategia de ventas y cobranzas, ¿no es cierto? Controlar las colocaciones, las captaciones y la mora. Como les decía, a este nivel ya contamos con los datos agregados. Se supone que los datos que se han trabajado ya a nivel individual, yo ya los tengo a nivel de mi equipo o a nivel de mi región o a nivel de mi departamento o a nivel nacional. No sé en qué nivel gerencial estaré, ¿no es cierto? Depende de eso. Pero puedo ver yo ya y puedo además tomar ciertas decisiones y darme cuenta, interpretar esos datos y sacar ciertas conclusiones. Y en base a esas conclusiones, yo ya tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Entonces requiere algo de análisis y entender muy bien cómo funciona el negocio. Si yo no sé cómo funciona el negocio, entonces de pronto no voy a saber qué hacer con esa información. Pero de lo que se trata es que a este nivel tú apoyes al equipo a alcanzar los objetivos, ¿no? Que llegues a consensos con el equipo, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque a veces las metas no son consensuadas, sino son impuestas, ¿no? Entonces, de pronto te imponen metas que son inalcanzables o los productos los desarrollan en base a situaciones que no son reales, o a situaciones de mercado que no hay, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar este nuevo producto que tiene una tasa de interés del 15% y vamos a dar un plazo de 3 años, ¿no? Y vamos a pedir esto, esto y esto. Y de pronto toda la competencia tiene el mismo producto a una tasa del 10% y te dan encima 5 años, digamos, ¿no? Vamos a pedir aporte propio del 30% y el resto te pide 10% sin aporte. Entonces, como que ahí hay un problema de flujo de información, ¿no es cierto? A tiempo de desarrollar ese producto, de pronto que no se ha consensuado. Ahora, obviamente no tienes que consensuar todo, ¿no? Finalmente, tú tienes la potestad de tomar decisiones y decidir, pero sí debería haber cierto consenso, y si no consenso, por lo menos debería haber ese intercambio de información y deberías conocer lo que ocurre en el mercado, ¿no? Para que tu estrategia tenga sentido, sea razonable, ¿no es cierto? Para que puedas consensuar. Si tu producto está bien desarrollado, si tu lectura de mercado es correcta, va a ser fácil consensuar, ¿no es cierto? Porque vas a decir, no, toda la competencia ofrece esto y esto, nosotros vamos a ofrecer esto, esto y esto. Ah, sí, en materia de interés sí es un poquito más alto, pero nosotros vamos a sacar esto en tanto tiempo. Y además les vamos a dar esto, esto y esto. Ah, ya, entonces así funciona, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, hay que consensuar con el equipo y con niveles superiores, ¿no? Aquí estamos asumiendo que estamos en un nivel de gerencial intermedio, ¿no es cierto? Entonces, esto deberías trabajarlo, obviamente, en base a indicadores y objetivos realizables y motivantes, ¿no? Los objetivos
tienen que ser también desafiantes, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos bueno, y esto también depende de la estrategia, ¿no? Hay coyunturas en las cuales tal vez no sea conveniente crecer, pero hay otras coyunturas donde sí queremos crecer, ¿no es cierto? Queremos ampliar nuestra participación de mercado, queremos, ¿no? Puede ser que en algún producto no, en otro sí, qué sé yo, eso va a depender mucho de la coyuntura, del plan estratégico del banco, ¿no? Entonces, por eso es que la estrategia tiene que estar bien alineada con el banco, ¿no? Entonces, deberíamos además inspirar e influir y apoyar al equipo a su crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, es importante ahí recibir una retroalimentación, este feedback, ¿no es cierto? Retroalimentación, ¿no? Y tomar acciones según el caso, ¿no? Entonces, como les decía aquí, y aquí ya estamos entrando ya a hablar de herramientas más técnicas para la gestión organizacional, ¿no es cierto? No solamente la gestión de créditos, sino gestión en general. Entonces, y aquí ya por primera vez estamos hablando de los KPIs, los OKRs y del Balance Scorecard, ¿no? Del CMI, el cuadro de mando integral, ¿no? Entonces, algunos de ustedes tal vez ya han escuchado hablar de los KPIs y tal vez alguno de los OKRs, aunque no creo que hayan escuchado hablar todavía de los OKRs, pero los KPIs tal vez sí, seguro, ¿no es cierto? Entonces, el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, sí, también algunos bancos algunas organizaciones grandes ya lo utilizan, ¿no? Entonces, estas herramientas, como les decía, han sido desarrolladas precisamente para poder trabajar esta gestión, ¿no es cierto? Ya a un nivel, sobre todo gerencial, ¿no es cierto? Obviamente, pero tiene su impacto a nivel operativo, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Es más, dependen de la participación de todos los niveles de la organización para poder alcanzar buenos resultados. ¿Alguna consulta hasta por ahí? Más o menos lo tienen claro. Sí, ¿no? A ver, continuemos entonces. Entonces, como les digo, aquí entonces, perdón, antes de pasar a la siguiente lámina, entonces aquí ya vamos a trabajar con otras herramientas. Seguramente ya a nivel gerencial vamos a manejar también ciertos Excels, ¿no? Y vamos a ver ya el panorama más amplio, ¿no es cierto? Como les decía, a nivel equipo, a nivel región, a nivel sucursal, ¿no? O a nivel totalidad del banco, qué sé yo, dependiendo del nivel en el que estemos. Y vamos a contar además con tableros de control, ¿no es cierto? Donde esa información, todos los datos que se puedan recoger, se los van a trabajar en reportes que van a ser un poco más concisos y que van a recoger tal vez un poco de información crítica, digamos, ¿no? Van a cernir un poco la información, cosa de que no te agobies con tanta información y que el reporte sea de alguna manera un poco más sucinto, pero que sin perder importancia, ¿no es cierto? Cosa que puedas tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, estos tableros de control de alguna manera te van a decir cómo vas en tus avances de objetivos, o cómo va tu equipo, cómo va la región en los avances de objetivos, ¿no es cierto? Entonces, es importante la recolección de la información y estamos ahorita en la era de la digitalización, ¿no? Entonces, se está volviendo más importante todavía. La gestión directiva. Entonces, y ahí está, ahí hay una cita ahí de Walt Disney, ¿no? Todos sabemos quién es Walt Disney, que dice, ¿no? La mejor manera de empezar algo es dejar de ello y empezar a hacerlo, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Si el viaje más largo, como se dice, comienza con el primer paso, ¿no? Entonces, los directivos son los responsables de la organización frente a los accionistas, ¿no es cierto? Trabajan con la alta gerencia, revisan la visión, misión y políticas de la organización, ¿no? Y nosotros vamos a, en el tema de lo que es gestión de créditos, también vamos a hablar de la gestión de cobranzas. Y ya a nivel directivo, no solamente hacen una gestión, ¿no? Sí la hacen y ayudan a la alta gerencia en la gestión, pero además ellos se encargan de trabajar ya las políticas. Ellos establecen las políticas y son responsables de las políticas. No tanto de la política de créditos como de la política de cobranza. Y vamos a hablar de eso ya a nivel directivo, ¿no? Entonces, como dice ahí, ellos revisan la visión de la organización, la misión, y ellos deberían tutelar de que todo el personal, todas las áreas, ¿no es cierto?, estén alineadas, todas las divisiones estén alineadas, cosa de que en el mismo banco estemos remando al mismo lado, ¿no? Y si alguien está remando al otro lado, corregir, pues no decir, oye, no, estás yendo a otro lado, ¿no? Tienes que a este otro lado, por favor, ¿no? Entonces,
Esa es la responsabilidad del directivo. Entonces, tienen que tener desarrollado entendimiento del macroentorno. Entonces, tienen una visión más grande, más global. Tal vez ellos no están muy metidos en el día a día, en el teje-meneje ahí del proceso operativo, del mercado, ¿no? Tal vez no están en la minucia, en el detalle, pero sí tienen una idea clara de lo que está ocurriendo a nivel global y hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Entonces tienen una aguda visión del negocio, o sea, ya tienen la experiencia, se supone que tienen la experiencia ya, ¿no? Han pasado varias tormentas, ¿no? Entonces saben cómo lidiar con varias situaciones, ¿no? Entonces interpretan esa información del entorno y las métricas y reportes de alta gerencia, ¿no? Entonces, si a nivel gerencial manejaban determinada información ya de alguna manera crítica, de alguna manera filtrada, a nivel directivo todavía mucho más filtrada, ¿no es cierto? Y con un análisis tal vez mucho más analítico y crítico, inclusive a largo plazo de lo que está ocurriendo, mediano, largo plazo de lo que está ocurriendo en la organización, ¿no es cierto? Ellos no se fijan en el día a día, ellos se fijan en lo que ocurre en el curso del año y en lo que ocurre en los próximos 5 años, ¿no es cierto? Y si de pronto ven un cambio de paradigma en el entorno o en la organización, ya lo van trabajando, ¿no es cierto? Se van anticipando. Entonces, interpretan la información del entorno, se fijan en las métricas, ¿no es cierto? Como decía, o sea, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Realmente tiene un impacto? ¿Nos interesa o tenemos que cambiar, revisar estas métricas, ¿no? Los reportes de la alta gerencia. Y así como eh, el jefe, digamos, depende del desempeño de sus subalternos, ¿no es cierto? Los gerentes de primer nivel, ¿no es cierto? El desempeño de estos gerentes de primer nivel tiene efecto en los gerentes de alto nivel, ¿no es cierto? Y los directivos controlan a los gerentes de alto nivel y les exigen a ellos también cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces es una cadena en la que todos dependemos de todos, ¿no? Entonces hay que estar ahí todos atentos y cada quien tiene que hacer su trabajo en la gestión, cosa de que la organización siga funcionando sin tropiezos, ¿no es cierto? Y alcance las metas establecidas por la alta gerencia, ¿no es cierto? Eso sí, se recomienda que esas metas sean consensuadas, ¿no es cierto? Que viaje la información, como les decía, de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Para que todos sepamos nuestro lugar en la organización y podamos alcanzar las metas, ¿no? Entonces aplican medidas correctivas para alinear la organización hacia los objetivos. O sea, sí hay que tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Entonces las toman, ¿no es cierto? Para mantener el rumbo de la organización, para alinear la organización hacia los objetivos, ¿no? Entonces ellos tienen un involucramiento directo en el plan estratégico. Es más, no es que el plan estratégico eh, abajo lo trabajan y lo imponen arriba, no, más bien es al revés, ¿no? Efectivamente, abajo contamos con la información, pero el plan estratégico lo imponen de arriba, ¿no? Porque ellos son los responsables de la organización frente a los accionistas, ¿no? Entonces, ahora lo que deberían hacer no deberían ser caprichos, ¿cierto? Debería haber ese consenso y deberías ver ese flujo de información clara y real para que ese plan estratégico se trabaje sobre premisas reales, ¿no es cierto? No sobre fantasías, ¿no? Entonces, para esto es que nos sirve el Balance Scorecard. Entonces, sobre todo a, la gestión, a este nivel de gestión directivo, es que vamos a nosotros utilizar el Balance Scorecard. A nivel de alta gerencia y a nivel directivo es donde vamos a fijarnos mucho en estos cuadros de mando integrales, ¿no es cierto? En niveles un poco más abajo en la organización, igual vamos a estos cuadros de mando integral, pero tal vez ya no tan consolidados, ¿no? Pero sí seguramente vamos a participar en su elaboración, ¿no? Pero no vamos a tener decisión tal vez sobre algunos objetivos o algunas métricas. Esas métricas, esos objetivos seguramente van a venir impuestos de arriba, pero deberían ser consensuados, ¿no? Y trabajados sobre expectativas reales, racionales, ¿no es cierto? No deberían pedir imposibles, ¿no? Pero sí algunos objetivos que sean un desafío, ¿no es cierto? Que nos mantengan entretenidos, ¿no? O estresados, pero que no nos agobien, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien.
Entonces ahora sí ya estamos entrando en las herramientas de gestión, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el Balance Scorecard, ¿no? Ahora aquí han visto esos dos videitos, no sé si han subido los dos videos en el portal del curso de gestión de créditos. Hay dos videos, ¿los han visto? ¿Estaban? ¿Estaban en el portal los videos o no? No, yo no encuentro ningún video, licenciado. Ya, Están en el perfecto. portal los videos. ¿Perdón? Están en el portal. Perfecto, ya. Vean esos videos, por favor. Vean esos videos, porque en esos videos ya hay un comentario elaborado sobre el Balance Scorecard, qué sé yo, qué es, para qué sirve, qué sé yo, ¿no? Pero obviamente nosotros también vamos a hablar aquí de eso. Entonces, aquí está el CMI, ¿no? El cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes? Hasta hace unos años, y en realidad después de la revolución industrial, ¿se ve mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Lisa. Sí, dice. Entonces, perfecto. Entonces, luego de la revolución industrial, hubo un desarrollo importante de las empresas y las organizaciones, y estas organizaciones se desarrollaron y crecieron sobre todo en lo que es infraestructura física, ¿no es cierto? Y la evolución de la contabilidad recogía sobre todo esta parte tangible de la organización, ¿no? Entonces, de pronto teníamos reportes contables y herramientas que nos ayudaban a llevar un control de los activos, de los pasivos, de la planta, ¿no? De inmueble, maquinaria, equipo, qué sé yo. Pero de pronto ya los profesores Kaplan y Norton en Estados Unidos se dieron cuenta de que estábamos entrando ya en la era de la información, ¿no? Y en una era en la que los intangibles empezaron a cobrar valor dentro de la organización. Y se dieron cuenta que esas herramientas y esos controles que se basaban solamente en estados financieros perdían mucho porque no reconocían los intangibles. Entonces, esos intangibles quedaban como invisibles. Entonces, todo se centraba en activos, pasivos y qué teníamos en la planta, qué sé yo. Entonces, ellos dijeron, aquí yo creo que esto lo podemos mejorar, aquí hay una oportunidad de mejora, ¿no? Porque en realidad la riqueza de las organizaciones presentes y el futuro está en el conocimiento, ¿no? Está en el know-how, está en el desarrollo de ciertos intangibles, ¿no es cierto? Está en nuestro personal, ¿no es cierto? En cómo hacemos las cosas, en nuestra marca, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas no están en los estados financieros, escapan a los estados financieros tradicionales, escapan a la visión meramente contable de lo que es la organización. Entonces, el Balance Scorecard lo que busca es objetivar eso que es subjetivo. O sea, son como unos lentes que nos ponemos y de pronto empezamos a ver cosas importantes que con los lentes contables no podemos ver. Entonces, con el Balance Scorecard empezamos a ver, ¿no? Con los lentes del Balance Scorecard empezamos a ver cosas que son determinantes en las organizaciones del presente y del futuro, ¿no? Entonces, estos aspectos intangibles, de alguna manera los estamos volviendo tangibles. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿no? Lo que no mides, no controlas, es difícil controlar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a controlar, volviendo al ejemplo del peso? ¿Cómo vas a controlar si estás adelgazando o no si nunca te pesas? Si no llevas un control de lo que estás comiendo o del ejercicio que haces, del agua que tomas. Difícil, ¿no? Bien difícil. Estás yendo a tientas, a ciegas, ¿no? Entonces, con el Balance Scorecard lo que haces es eso. Estás empezando a buscar la manera de medir
ciertos aspectos de la organización que son intangibles, pero que son muy importantes en algún tipo de organización, ¿no es cierto? Tal vez en una fábrica de galletas, o sea, sí, el tema de los estados financieros sigue siendo bastante importante, ¿no? Nunca va a dejar de serlo en ninguna organización, pero en muchas organizaciones ya se han dado cuenta, inclusive en las fábricas de galletas, que el tema intangible también es preponderante y cada vez es más preponderante, cada vez es más importante. Entonces, aquí es donde el Balance Scorecard viene a ayudarnos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la diapositiva, entonces es una herramienta integral, por eso se le llama cuadro de mando integral, porque reúne en torno a la visión y la estrategia de la organización, reúne estas cuatro grandes áreas, ¿no es cierto? El tema de las finanzas, ¿no? O sea, ver que alcancemos realmente rendimiento sobre lo que hemos invertido en la empresa, que creemos valor añadido, ¿no? Por el lado de los clientes, o sea, medir, porque a veces uno se gestionaba solamente hacia adentro, ¿no? Pero hacia afuera no sabías lo que ocurría con los clientes, ¿no? Entonces, de pronto tú aquí tienes los ojos también puestos en los clientes, entonces empiezas a medir su satisfacción, ¿no? Entonces empiezas a tratar de retenerlos, empiezas a ver cuál es la cuota real de mercado, ¿no? Porque de pronto tú ves que, sí, el negocio va bien, pero de pronto el negocio no va bien, sino va fantástico para otras empresas. A ti te va bien nomás, pero a otros les va espectacular. Entonces, tienes que estar atento a todo el entorno, entonces ver más allá de la empresa, ¿no? Entonces ahí ves hasta la cuota de mercado, la retención, la satisfacción de tu cliente, ¿no? Es un pilar de la organización el cliente. Y antes tal vez no lo veías, no le das mucha importancia, veías solamente hacia adentro. Entonces, ahí está también el otro cuadrante ahí de la formación y crecimiento, tu personal, ¿no es cierto? Entonces, la satisfacción de los empleados. O sea, que a ver, ver la satisfacción de los clientes en un estado financiero, solamente lo puedes inferir o adivinar, pero no puedes ver, es bien difícil. La retención, ¿en qué lugar de los estados financieros ves el índice de rotación del personal? No lo ves, ¿no es cierto? O tu cuota de mercado. ¿Puedes saber tu cuota de mercado en el estado financiero? No, ¿no es cierto? Difícil. Entonces, a golpe de vista, menos. Entonces, la formación y crecimiento de mi personal, ¿no es cierto? La disponibilidad de los sistemas de información. Tenemos sistemas de información, trabajamos los sistemas de información. ¿Cuánta información hay? O sea, solamente en el proceso crediticio, si nosotros recogiéramos la información del proceso crediticio, podríamos hacer maravillas. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso porque sí nos atañe lo que es gestión de créditos. Pero este Balance Scorecard va más allá de la gestión de créditos. Esta herramienta alcanza a todas las áreas, a toda la organización, ¿no? Pero obviamente el enfoque que nosotros le vamos a dar, el que nos interesa, es solamente de gestión de créditos. Pero esta es una herramienta que abarca a toda la organización, ¿no? Obviamente los parámetros y las métricas que se utilizan en otras áreas van a ser un poco diferentes a las que vamos a ver nosotros en gestión de créditos, ¿no? Entonces, otro de los pilares aquí son los procesos internos. Y aquí ya estamos hablando del proceso de créditos, ¿no es cierto? La calidad del proceso, los tiempos de respuesta, el costo, cuánto nos cuesta esos procesos, ¿no? La introducción de nuevos productos, ¿no? Entonces, esto puedes ver tú en un estado financiero, en estados contables, no puedes ver estas cosas en los estados contables, ¿no? Entonces, con el cuadro de mando integral, tú ya empiezas a ver esto, ¿no? Esos elementos de la organización que son críticos e importantes en las organizaciones del presente y el futuro, y que eran invisibles para ti, de pronto con el cuadro de mando integral, ¿no es cierto? O que tal vez tú los intuías, sabías que había algo importante por ahí, pero no tenías esa metodología para poder verlo y aplicarlo a cualquier organización, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta ha sido un salto cuantitativo y cualitativo importante, pues, en la administración, ¿no? Entonces, en la gestión, en el trabajo de la gestión. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, busca objetivar lo intangible para poder gestionarlo adecuadamente y añadir valor, ¿no es cierto? Busca que podamos medir, lo podamos controlar, lo podamos mejorar. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Está claro. Perfecto, entonces, vamos viendo entonces, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a desglosar un poquito. Perdón, creo que alguien decía algo. No, ya. Entonces,
Aquí ya estamos entrando a ver, ya hemos hablado del Balance Scorecard, del cuadro de mando integral, ahora estamos yendo a ver los KPIs, ¿no? Entonces, como les decía, el KPI, digamos, es como el 2.0 del Balance Scorecard, ¿no? Entonces, el Balance Scorecard es una herramienta muy útil y sobre todo muy útil para la alta gerencia y el directorio. Pero a medida que iba bajando en la organización, como que perdía cierta utilidad. O sea, sí ayudaba a alinear al personal, pero la herramienta de gestión era sobre todo para la alta gerencia. Entonces, el KPI, de alguna manera, lo que hace es, baja la herramienta de control a niveles más, a unos peldaños más abajo en la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el KPI? Y KPI igual es un acrónimo en inglés, ¿no? Que quiere decir que es Key Performance Indicator, ¿no? Entonces, quiere decir indicadores clave de desempeño, ¿no? ICDs, indicadores claves de desempeño, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Está desarrollado para evaluar divisiones, departamentos, equipos, funcionarios en base a métricas definidas y divulgadas, ¿no es cierto? Aquí sí tiene que haber ya cierto consenso, pero cierto consenso solamente para ver más o menos cómo vamos a medir, pero ya el KPI como tal, o sea, todavía viene impuesto, e inclusive está atado a tus resultados de desempeño, ¿no? No todas las organizaciones todavía trabajan KPIs, pero sí, ya hay varias organizaciones que trabajan ya con estos KPIs, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí, ¿qué es? Entonces, que busquemos nosotros en cada área, obviamente a nosotros nos interesa el área de gestión de créditos, ¿cierto? Nos interesa que aterricemos en indicadores que son claves para nuestra organización, que estén alineados a nuestra organización, pero que son claves para el resultado de mi equipo. Entonces yo lo trabajo esto en base a equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del área de créditos, de la gestión del área de créditos, ¿qué KPIs serán útiles, interesantes? ¿Qué KPIs ustedes imaginan que nos puedan interesar? O tal vez alguno ya trabaja, ya está trabajando con KPIs. A ver, alguien que ya esté trabajando con KPIs, que ya tenga KPIs encima. ¿Qué dicen? A ver, Silvana. Silvana, ¿qué tú medirías en la gestión de créditos? ¿Qué te interesaría medir, controlar, conocer? ¿Qué datos te interesaría saber en la gestión de créditos? Buenas noches, licenciado. A mí me gustaría conocer el proceso, cuáles son los puntos principales para tener una buena gestión. Ya, entonces, digamos, excelente, y eso es lo que busca el Balance Scorecard, ¿no? Entonces, cuando veíamos los pilares de los procesos, ¿se acuerdan que decía saber su coste, los tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo mejorarlos? ¿No? Entonces, desarrollar nuevos productos. Entonces, ¿qué métrica, qué creen que se podría controlar entonces en el proceso crediticio? ¿Cuál sería uno de los principales indicadores entonces en el proceso crediticio? A ver, otra persona, a ver, Ana Juliana. Ana. Estamos como en las sesiones de espiritismo que dicen, ¿no? Las clases son como sesiones de espiritismo. Ana, ¿estás ahí? Creo que no está Ana. Está ya cenando. A ver, Vanessa. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Qué medirías en el proceso crediticio? ¿Qué te gustaría medir? O cualquiera, ¿quién quiere participar? ¿Qué medirían? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Me habla Ivy Chocala. Ivy, ¿qué medirías? Bueno, nosotros le comento que yo estoy en el área de cartera del banco. Ya. Y Perfecto. bueno, estamos en lo que es la fábrica, ¿no? Entonces sí aplican lo que son las KPIs. Perfecto.
Más que Contanos. todo nos miden, sí, nos miden los tiempos de atención que nosotros tenemos Ya. y por sobre todo los reprocesos, por qué hay tanto reproceso, digamos, de algunos Ah, oficiales y otros no, y por qué algunos analistas, digamos, en mi área, perfecto, tienen más reprocesos o no. Entonces, más que perfecto. todo nos miden eso. Excelente. Entonces, si ustedes se fijan, el proceso crediticio es un punto donde podemos trabajar bastante el tema de las métricas y la gestión de créditos. Entonces, lo que dice Ivy es bien cierto, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que a nivel gerencial tú tienes el consolidado de los datos de cuántas operaciones se han tramitado, ¿no? De cuántos reprocesos han habido, puedes sacar un cociente ahí, puedes sacar el índice de efectividad del proceso, ¿no es cierto? Si de pronto el proceso puede sacar 100 operaciones al mes y solamente saca 60, quiere decir que tu efectividad es del 60%, ¿no ve? Entonces, ¿por qué 60%? ¿Por qué no lo podemos subir? Te das cuenta que hay muchos reprocesos. Y de pronto, si tú haces un análisis inteligente de lo que está ocurriendo, te puedes dar cuenta que del 40% que ha tenido reprocesos, te das cuenta que el 30% está viniendo de una misma agencia o de una misma plaza, o tal vez el 30% corresponde a un producto. Entonces quiere decir que de pronto hay N reprocesos en las operaciones de un producto. ¿Por qué? Porque ha habido una mala capacitación o el producto está mal o no se entiende cómo se procesa, ¿no? O como decía nuestra compañera, ¿no? De pronto los reprocesos vienen de unos determinados ejecutivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, están fallando en la capacitación, no han entendido bien el proceso o qué es lo que pasa, ¿no? Entonces midiendo la cantidad de reprocesos, tomando en cuenta de dónde vienen, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir calibrando el proceso crediticio o puedo ir viendo qué puntos, qué problemas hay y cómo solucionarlos. De pronto todo esto se soluciona con una capacitación y vemos que después de la capacitación mi índice de efectividad del 60 pasa al 75%, solo con una capacitación, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la gestión de crédito, ¿no? Ahora, ¿quién decide la capacitación? No va a ser ciertamente a nivel operativo, ¿no es cierto? A nivel gerencial se han dado cuenta, han hecho el análisis y han dicho, ok, se hace una capacitación, punto. Pero el problema también podría ser otro. De pronto pueden hacer el análisis y caer en cuenta de que las operaciones se quedan mucho en riesgos. Del 100% de tiempo que toma el proceso crediticio, el 55% es riesgos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el 55% del total del tiempo que toma la operación se queda en riesgos? Y de pronto vas a visitar riesgos y existe una legión de 500 ejecutivos a nivel nacional y 25 en riesgos. Entonces, 25 personas, ahí se están matando los pobres, van media hora antes y se quedan 2 horas después de horas de trabajo y se llevan encima carpetas a su casa para avanzar con las propuestas, ¿no? Entonces, no sé qué pasa, hay que contratar más gente en riesgos, ¿no? O de pronto el problema es que meten las 500 carpetas y las meten mal. O sea, por meterlas rápido, las meten incompletas, las trabajan mal y les tiran trabajo extra a los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, haciendo un adecuado análisis, ¿no es cierto? Las puedes, y aplicando esos paretos que les decía, ¿no es cierto? Tratando de buscar ahí eficiencias, impacto importante, ¿no? Decir, a ver, en el proceso, ¿dónde es donde más tarda? Aquí, ya, entonces aquí me voy a fijar primero, a ver, ¿por qué es lo que ocurre? Voy a entender bien qué pasa aquí. De pronto lo resuelves eso y te das cuenta que ahora la mayor parte del tiempo está en el área comercial. Ahora a ver, veremos qué pasa en comercial, qué pasa, qué es lo que pasa, cómo podemos mejorar esto, cuál es el problema aquí. ¿Cierto? Entonces, de eso se trata. Entonces, esa es la gestión que hay que hacer. Entonces, si se dan cuenta, la gestión entonces, dependiendo del nivel de organización en la que estemos participando, ¿no es cierto? Va a ser de una determinada manera o de otra manera y las herramientas que utilicemos van a ser unas u otras, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, yo voy a poder también calibrar mi balance scorecard. Voy a decir, ok, aquí vamos a pedir estos indicadores, y ya vamos a pedir estos otros, aquí vamos a pedir más desempeño en esto no vamos a ser tan exquisitos, aquí no vamos a ser tan exigentes, qué sé yo. Entonces, de eso se trata un poco, ¿ya? ¿Alguien más que trabaje con KPIs? ¿Hay alguna otra persona que
lo estén midiendo con KPIs o que en su organización estén utilizando ya los KPIs. ¿Qué dicen? ¿Hay otros KPIs por ahí o no? A ver, Franz. Franz Gabriel. ¿Dónde está Franz? Parece que no está tampoco. Paulette. Paulette. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Paulette. ¿En tu organización utilizan los KPIs? En lo que es las evaluaciones, sí, tienen los indicadores y también su semáforo, ¿no?, de alerta, donde evalúan a los clientes y depende de eso toman la decisión de desembolsar o no. Ya, si ya. son aptos para crédito. Ya. Por ejemplo, esos semáforos de los que habla Paulette, digamos, eso más, en algunos casos, no precisamente es un cuadro de mando integral, sino solamente es un cuadro de control. ¿Ya? En algunos casos, pero igual, un poquito más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Porque el cuadro de mando integral implica toda una metodología para alinear a la organización. Y el tablero del cuadro de control solamente es como las gráficas, las visualizaciones y los semáforos que te avisan, ¿no? Te mandan alerta, dicen si estás en el área verde, si estás en el área amarilla o en la roja para que te preocupes un poco, ¿no? Pero no necesariamente algunos cuadros de control tienen detrás la metodología del Balance Scorecard para alinear la organización. Eso lo explican en los videos. Vean los videos, por favor. Esos 2 videos que están colgados ahí, véanlos este fin de semana. Tómense el tiempo de ver esos videos para que continuemos avanzando el lunes y esté mucho más claro esto, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ya, ok. Entonces continuemos tenemos ahí unos últimos minutitos. Les voy a compartir mi pantalla. No se ve, ¿no? Mi pantalla todavía. No. Ya, a ver, Todavía no dice. No se ve todavía. ok, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve. Perfecto, ya. Entonces, los OKRs. Entonces, los OKRs, digamos, si el KPI era el 2.0, el OKR es el 3.0, ¿no? Entonces, el OKR todavía nos lleva a una organización, a una gestión, a una administración mucho más dinámica y más participativa. Si bien el Balance Scorecard y el KPI como que, si bien hay ese flujo de información, pero todavía viene impuesto de arriba y el KPI muchas veces viene atado a tus resultados, ¿no? En base a las métricas del KPI te evalúan y en base a las métricas del KPI te podrían premiar o te podrían castigar, qué sé yo, te podrían perjudicar, ¿no? Entonces, el OKR ya tiene otro sentido. El OKR ya está más alineado, como les digo, con la administración 3.0, ¿no? Donde buscan la autogestión y la participación, la autorrealización del empleado en la organización, que puedas participar directamente, ¿no? Que puedas contribuir con tus ideas, que puedas hacer cambios en la organización y que haya un flujo de información hacia todos los lados, ¿no? Que todos sepamos qué hacemos, qué lugar ocupamos en la organización y qué hacemos. Y no solamente nosotros, sino que podamos ver qué hacen en otras áreas, en otras divisiones y que también sepamos qué lugar ocupan ellos en la organización, cómo los miden a ellos y tal vez de qué manera nuestro trabajo les impacta a ellos o el trabajo de ellos nos impacta a nosotros, ¿no? Entonces, el OKR lo que te busca es que tú también propongas y participes, ¿no es cierto?, en objetivos y en proyectos desafiantes, ¿no es cierto?, y en maneras alternativas de hacer las cosas, ¿no es cierto?, y con mediciones mucho más inmediatas, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es que experimentes, que te traces, que tú mismo consensúes, que no te vengan impuestas de arriba, sino que ya ahí sí
el establecimiento de estas métricas, de estas medidas, de esos objetivos, sí es totalmente podría ser totalmente consensuado. Y no solo eso, sino que es desafiante, tú te lo propones y no conlleva un castigo ni una calificación, ¿no? Entonces tienes esa libertad, tienes esa seguridad, ¿no? Digamos, de que tú vas a proponer algo, realmente vas a dar tu mayor esfuerzo, que sí, pero si algo no marcha, anda mal, puedes dar marcha atrás, tampoco te van a castigar. Entonces los OKRs no tienen que estar atados al desempeño individual, ¿no es cierto? Y son de revisión rápida, los puedes revisar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no es cierto? Y de pronto si la cosa no marcha, la interrumpes, no tienes que esperar los 3 meses, al mes lo interrumpes y ves otra manera de hacerlo, ¿no? Y hay iteraciones, ¿no? Entonces tú vuelves, ok, no, volvemos, ahora lo vamos a hacer así, ok, lo hemos hecho bien, resulta, volvemos a hacer así, y mira, podemos mejorar esto, podemos ir evolucionando, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que busca aquí es implementar cambios, implementar maneras rápidas de hacer las cosas de manera más eficiente y que la solución no venga necesariamente de arriba, sino que la solución venga de abajo. O sea, yo mismo propongo, ¿quién mejor que yo que conoce lo que ocurre aquí para hacerlo bien, ¿no? Y que sea rápido, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga que sangrar a la organización. Si de pronto la cosa no marcha, ¿cierto? Que no me desangre, ¿no? Que no pierda recursos, que no pierda tiempo, ¿cierto? Que no afecte los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, al tiro me doy cuenta si funciona o no funciona. No funciona, ok, nos vendamos herida y vemos otra manera mejor de hacer las cosas. Y si de pronto funciona, excelente. Lo formalizamos y lo replicamos, lo mejoramos, ¿no? Y si lo podemos llevar a otras áreas, en otras áreas también lo hacemos, ¿no? Y de pronto así la organización recobra vida, ¿no? Y se vuelve un lugar más interesante para trabajar. Tú ves también qué pasa en los otros lugares, ¿no? Entonces ya atacas esos silos. ¿Se acuerda que les comentaba esos silos de información? Una división que casi no comparte información con la otra, todos tienen su información por separado, nadie sabe lo que hace el otro. No, aquí compartes la información, entonces de pronto todos saben en qué andan, en qué hacen, ¿no? Y todo lo que se trabaja a nivel OKR está en unos tableros en cada área y tú puedes ir a ver, ¿no? A ver qué hacen, cómo los miden, qué están haciendo ahora, qué sé yo, ¿no? Entonces se vuelve mucho más interesante, más participativo, aprendes mucho y no estás con esa carga, con esa espada sobre la cabeza, ¿no? De que si algo sale mal te van a sancionar, ¿no? No. Pero tampoco quiere decir que porque hay el sistema de OKR se olvidan de los KPIs, ¿no? De todas maneras hay los KPIs, de todas maneras tienes que cumplir con ciertas métricas, ¿no? Pero aquí te abre la visión y te vuelve en el trabajo mucho más participativo y entretenido, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Bueno, entonces son hartos conceptos, tal vez una visión nueva de algunos temas de gestión, ¿no? Entonces digiéranlo este fin de semana, vean esos videitos y el lunes nos vemos. ¿Alguna consulta antes de que nos despidamos por hoy? Ok, entonces nos estaríamos viendo el lunes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El lunes nos vemos. Buenas noches. No se olviden de los foros, los trabajos, ¿ya? Ok. Sí, dice, gracias. El lunes.